Buenos días amigos, estamos en Global Radio en nuestra sección de la entrevista del día y hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Diego Arria, un hombre muy conocido en Venezuela y a nivel internacional. Es, además de haber sido gobernador del Distrito Federal de la ciudad de Caracas en años pasados, fue embajador de Venezuela, representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Y ministro de Turismo. Ministro de Turismo también, ciertamente. Venezuela es un país para qué ver. Bueno, de allí se originó aquella campaña, ¿no? Viene de ese momento, sí. Y por supuesto es un hombre muy conocido y muy respetado a nivel internacional y es para nosotros un honor, tenerlo con nosotros. Doctor Arria, muy buenos días. Un gusto que esté acompañándonos aquí en Global Radio. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Yo muchas gracias. El honrado soy yo porque yo sí soy un gran admirador de los Andes, del Táchira, a pesar de que ustedes no consideran andinos a los merideños. Mi padre era merideño. Yo siempre me he sentido andino también. No creas, sí, los merideños sí los consideramos andinos. Así es. Doctor, entonces nos gustaría, en conversación con usted, conocer su visión y su versión de las realidades que vivimos los venezolanos dentro y fuera del país. ¿Cómo ve usted el tema de la diáspora, de la migración de venezolanos que están alrededor ya de 7 millones de venezolanos fuera del país y en el que vemos cómo algunas naciones les están dando unos regímenes especiales de protección, unos TPS, como lo que aprobó el presidente Duque en Colombia y actualmente, y hace pocos días, el presidente Biden en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué opina al respecto? Soluciones que no Pues resuelven. fíjate, el termómetro más preciso para conocer las condiciones de un país es el éxodo de su gente. Hoy lo están viendo los que vienen de Guatemala, Honduras, El Salvador, que se ha convertido para un problema serio para los Estados Unidos en los momentos que estamos conversando, donde llegan miles de niños, incluso sin acompañantes, a la frontera. Pero en el nuestro ha sido un derrame por años ya que puede llegar a 7 millones, en el cual yo siempre digo que lo que se está vaciando es el futuro de Venezuela, donde nuestros compatriotas en toda clase de condiciones, en muchas oportunidades sufriendo barbaridades, como ha sido el caso en el Perú, en algunos casos, en otros en el Ecuador, otros en Trinidad, y eso le encoge a uno el corazón, porque nosotros fuimos siempre un país de inmigrantes. Más bien, lo que hacíamos era recibir colombianos, dominicanos, guyaneses, italianos, españoles, portugueses, y ahora somos apenas un producto de exportación. Y la calidad de nuestra gente en el exterior en muchos países es reconocida altamente. Si tú vas al Hospital Memorial de Nueva York, que es el hospital seguramente más importante de cáncer en el mundo, te quedarías impresionado de la cantidad de médicos venezolanos que están allí, o en el hospital de la Universidad de Harvard, o en el hospital del hospital John Hopkins, o en Madrid, en Italia. Hemos regado la fuga de cerebros venezolanos es más importante que todas las reservas internacionales que Venezuela pueda tener en oro u otros bienes. Y curiosamente, bueno, afortunadamente, por ejemplo, los Estados Unidos con el TPS que lo había ofrecido ya Trump y que también lo había ofrecido Biden, ya se ejecutó. Es una medida muy importante, eso, por supuesto, para todos los que están allá, porque podrán trabajar sin temor a ser apresados o detenidos. Pero claro, al mismo tiempo, no olvidemos que eso significa que es un país que ha dicho a Venezuela, hay que tenderle la mano porque su problema no se va a resolver a corto plazo. Y mientras tanto, debiéramos ver cómo ayudamos a su gente de la mejor manera. Es un poco como la asistencia humanitaria, los países que se acostumbran a recibir la asistencia humanitaria. Entonces los donantes dicen, bueno, es mucho más económico dar la asistencia humanitaria que realmente ayudarnos a rescatar su libertad. Ese es el tipo de situaciones que hacen difícil este manejo. Colombia ha sido extraordinariamente generoso. Duque ha hecho lo que no ha hecho ningún país en el mundo, incluso superó lo que Alemania, la señora Merkel, que había recibido 1 millón
de refugiados en Europa. El presidente Duque lo ha superado en el caso venezolano. Muchos dirán, bueno, es un ejercicio de reciprocidad con Venezuela. Eso es relativo, porque cuando los colombianos llegaron a Venezuela, no venían 1 millón o 2 millones de un golpe, sino que fue un proceso de muchos años. Entonces, nosotros podíamos ir incorporando colombianos de una manera progresiva a nuestra economía, a los servicios asistenciales. Yo estoy seguro que si nosotros hubiésemos tenido una avalancha de colombianos de 500.000, muchos venezolanos habrían dicho que nos estaban invadiendo, que eso no era conveniente, que eso habría que rechazarlo, porque eso de que nosotros no somos xenófobos es algo que yo pongo muy en duda, porque cuando yo era gobernador de Caracas me reclamaban que porque habían demasiados ecuatorianos en los cerros, demasiados colombianos, que cómo era eso, que había que sacarlos, porque y los colombianos han dado, yo diría, un ejemplo de comportamiento extraordinario, el de Duque, al admitir una cifra tan poderosa como esa. Doctor Arria, pero los TPS, figuras como el TPS o los TPS en distintos países, las figuras de migración, son realmente una solución real para el problema, porque vemos que en América Latina pareciera que hay gobiernos que están empezando a abandonar la idea de una Venezuela libre, democrática, próspera, con oportunidades para todos, y simplemente parece que están optando por una vía de un diálogo que a fin de cuentas parece que le da tiempo a quienes ostentan el poder en Venezuela para solucionar su situación como tal, como grupo en el poder, pero que no resuelve en el fondo nada para los 30 millones de habitantes que todavía padecen estos 22 años de sistema, ¿no? Es así, por eso te decía que hay distintas maneras de ver ese problema. Uno es el agradecimiento por lo que tiene. Imagínate, entiendo que en la Florida hay como 350.000 venezolanos en los Estados Unidos. Entiendo que en general las condiciones de esos venezolanos no son tan malas en general como lo han sido un gran porcentaje de los que han tenido que entrar a Colombia, tal vez por formación profesional o etcétera. Pero es una manera de verlo. La segunda, cuando uno lo mira por encima, claro, y yo no tengo ese problema de que me reconozcan o no los Estados Unidos en Colombia, uno lo ve más globalmente y dice, bueno, ¿será que nuestro país se va a convertir? Yo lo vi eso en la guerra en Yugoslavia, que el mundo dijo, bueno, vamos a seguir enviando comida y medicina y a los musulmanes, y así pasaron 4 o 5 años y mientras tanto mataron a 200.000 personas. Pero el mundo se acostumbró a que era más fácil, y es siempre más fácil, prestar ese tipo de asistencia o enviarle vacunas, enviarle medicina, etcétera, que realmente ayudara a enfrentar el problema. Pero ese problema no es de los americanos ni de los colombianos, es un problema venezolano. Y yo la pregunta que aprovecharía para hacerle a ustedes es más bien, ¿qué precio estamos los venezolanos dispuestos a pagar por el rescate de nuestra libertad? Yo francamente no lo sé. En el pasado hubo mucha gente joven que dejó su vida, su futuro, dándose cuenta que la libertad valía la pena y que había que pagar ese precio. No siento hoy ese mismo espíritu, por lo menos no lo veo manifestarse, de cuán dispuestos están realmente a pagar un precio por la libertad que no es gratuita. Sí, esa es una buena pregunta. Doctor Arria, otro tema, derechos humanos. Estamos viendo en Venezuela, por ejemplo, en estos días, confrontaciones en la frontera, en el estado Apure, ¿no? Frontera con Arauca. La ciudad de La Victoria. En La Victoria, concretamente, hay una situación allí bastante precaria de combates entre grupos disidentes de la FARC, que dicen son disidentes de la FARC, con las Fuerzas Armadas Nacionales, y está la población civil de La Victoria y de las zonas aledañas en el medio de esta confrontación, y han terminado por irse para el Arauca por miedo. No se sabe miedo a quién o a quiénes, pero lo cierto es que se fueron. Entonces tenemos una situación aquí de violencia en la frontera que la reportan muchas ONGs, y una cantidad de situaciones de otras naturalezas, pues que digamos,
ponen en entredicho el tema de los derechos humanos en el país. Usted como especialista, como internacionalista que es, como diplomático, que ha tenido mucho contacto en este tema de derechos humanos, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿cómo ve la situación? Fíjate, yo casualmente estaba oyendo un análisis que hace la revista Semana, que como saben ustedes sigue muy de cerca los problemas venezolanos y fronterizos, donde dice, mire, este es un problema de ajuste de cuentas entre grupos narcos, uno de los que pertenecen a la narcotiranía de Maduro y otros que pertenecen a grupos de la FARC y el ELN en Colombia. Claro, eso como ustedes saben, como tachirenses, eso no es un problema nuevo. En Arauca, yo tengo un tío bisabuelo que justamente casi muere en el Arauca porque estaba peleando en esa época contra Gómez, el general Ricardo Vargas Ruiz, así. Y justamente en esa área donde desde esa época ya peleaban, y sigue siendo un área, por las cosas que yo un poco les avanzaba a ustedes al principio, que nosotros no acabamos de entender que el Táchira es la entrada a Sudamérica y como tal tendríamos que blindarla, edificarla, desarrollarla. Claro, yo sé que quieres que lo hablemos al final, pero eso te explica la inexistencia de eso, la facilidad con que operan estos. Y al mismo tiempo, fíjate, el problema de los derechos humanos en el mundo. Cuando tú ves lo que está pasando en China, que hay 1 millón de Uyghurs en campos de concentración, lo que tiene en Siria, que tienen 7 años, el mundo no le está poniendo mucha importancia al tema venezolano. Igual que a los venezolanos no les importa mucho lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, que es terrible lo que está pasando en Nicaragua. Y por supuesto, no les importa lo que pasa en Siria ni lo que pasa en China. Cada quien tiene su problema. Nosotros a veces pensamos que somos el centro del mundo y lamentablemente eso no es verdad. Por eso que digo, tenemos que mirarnos adentro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros los venezolanos? Y yo, a veces, yo quisiera poder decir todo lo que yo creo que pudieran hacer los venezolanos, pero cuando tú estás fuera, es muy delicado. Porque, por ejemplo, yo nunca le he recomendado a nadie que haga huelgas de hambre, a menos que yo esté dispuesto a hacer una huelga de hambre. Entonces hay muchas cosas que yo sé que yo haría si estuviese en esa posición, pero no las voy a decir desde afuera porque dice, claro, el tipo está ahí en la República Dominicana o en Nueva York, etcétera. Y eso yo entiendo que lo pone a uno en una... Tú puedes decir, bueno, eso es una excusa para no contestarlo. No, no es una excusa, lo digo de todo corazón, que hay cosas que tú debes proponer y otras que debes esperar. Pero yo sí creo que mientras no haya una inspiración que anime a la sociedad venezolana, de que haya credibilidad, legitimidad en los que actúan en el escenario político, seguiremos sometidos a este proceso horrible bajo una narcotiranía. Estamos escuchando al doctor Diego Arria. Él está en entrevista con nosotros aquí en Global Radio a través de 106.7 FM. Esta entrevista igualmente la podrá ver usted en video. La estaremos publicando también a través de YouTube y los medios sociales. Quien les habla, Gerardo Moreno. Doctor Arria, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en 2 o 3 ocasiones anteriores para la Digital Radio Madrid España. Y en esta oportunidad hablábamos de distintas cosas, como por ejemplo la muy famosa, y me permito tocar el tema brevemente, la muy famosa denuncia que hizo usted en favor de los derechos humanos en la Corte Penal Internacional de La Haya. Evidentemente el acusado ya no está entre nosotros, pero en aquel momento usted hizo un movimiento que políticamente incluso lo posicionó dentro del panorama electoral del momento y que dio muchísimo que hablar en materia de derechos humanos. Hoy en día vemos que la que es fiscal de la Corte Penal Internacional ha sido acusada, sí, de ciertos manejos, y hoy en día parece que ya hay otra persona que se ha hecho cargo de la Corte. ¿Cómo ve usted, desde aquel momento que usted hizo la denuncia hasta ahora, el tema venezolano en la Corte Penal? Sí, yo sí me recuerdo, fíjate, que hace tanto tiempo, eso fue en el año 2011. Sí, señor. Justamente el 21 de noviembre yo llevé una denuncia contra el finado Chávez en representación como de 4.000
personas que habían sido violentamente despojados de su patrimonio, en lo que era una operación realmente selectiva de afectar grupos específicos de la población, lo cual está dentro de las normas que estipula el Estatuto de Roma, que es el que gobierna al tribunal, a la Corte Penal Internacional. Pero fíjate una cosa, me alegro que me la pregunta. Cuando yo llevé esa denuncia a la Corte, es la primera que se le hacía a un jefe de Estado latinoamericano, ningún político en Venezuela le pareció que eso era prudente. Me dijeron, bueno, pero es que eso es como perseguir a Chávez, porque en un momento dado él tendrá que incorporarse a la vida política venezolana y lo que usted está proponiendo es perseguirlo. Me recuerdo todavía que eso lo decía Petkov, por ejemplo. A Capriles, cuando le preguntaron qué haría usted sobre eso, dijo, bueno, eso le correspondería al ministro de Justicia. Le dije, no, eso son decisiones de un jefe de Estado. O sea, ¿y por qué no lo hacían? Porque pensaron que eso favorecía de alguna u otra manera mi posicionamiento político en el país. La pequeñez de los políticos venezolanos. Cuando yo estaba conversando con Luis Moreno Campos, que era el fiscal, me dijo, yo me imagino, Barbara, que hoy en Venezuela debe haber manifestaciones en contra de Chávez por el hecho de que usted está aquí trayendo esta denuncia. Y le dije, mire, fiscal, me apena mucho decirle que no hay una persona que haya opinado públicamente que está a favor de esto. Y me dijo, pues mira, eso es muy penoso, porque cuando una sociedad realmente no está dispuesta a reaccionar ante una cosa como esta, es una situación de gravedad. Y esa es la historia. Así fue. Ahora, la señora actual, la señora Fatuda, que termina su periodo en junio, sí ha sido acusada, el mínimo que ha sido acusada ha sido de negligencia, pero no está solo. En la Corte Penal Internacional, yo soy uno de sus primeros promotores en su creación, ha sido para mí una desilusión monumental. Ni siquiera ha servido como un instrumento de prevención de crimen y por supuesto menos de acción. El actual, conozco al nuevo, que va a ser en junio, que se llama Karim Khan, que es británico, lo conozco de la época del proceso Yugoslavia, es un hombre mucho más independiente y yo estoy bastante esperanzado. Sí, eso está diciendo. ¿Perdón? Él sí va a actuar, el nuevo fiscal va a actuar. Pues mira, yo no te puedo decir eso, lo que te puedo decir es que yo tengo más fe en él, pero es que al final un país que ni siquiera se preocupa por eso que está sucediendo. Recuérdate que hoy ya estamos viviendo en un país donde hay casi 400 presos políticos, muchos de ellos torturados horriblemente. Nos los dicen desde el exterior, nos los dice la señora Bachelet, que las torturas que se están ejecutando en Venezuela, y tú ves protestas generalizadas del país porque venezolanos estén torturando a venezolanos, no los ves. Entonces yo, observador internacional, digo, bueno, si a los venezolanos no les importa, no les afecta que los violen, que los torturen, ¿por qué nos van a pedir a nosotros que seamos los que entonces estemos pendientes de ellos? Esto no es una responsabilidad internacional, esto es una obligación nacional hacerle sentir a la comunidad internacional, pero no al revés. Esa es una triste realidad, doctor. Usted ha puesto el dedo, como se dice, en la llave. Es muy doloroso, muy doloroso. Un problema grave, muy doloroso. porque hablamos de la falta de conciencia de la sociedad civil venezolana, que debería ser la primera en querer salir del problema, y simplemente no ha actuado, no hace nada, y hoy en día fíjense cómo la sociedad venezolana actual está minimizada, los partidos políticos opositores están fragmentados y muchos tomados por el propio régimen, a través de una sentencia de la Corte en la que le entrega las siglas de los partidos a personeros afines al régimen. A eso quería ir, doctor, porque también el asunto tiene que ver, doctor Diego Arria, con la calidad del liderazgo en Venezuela, del liderazgo político, y con el compromiso o la falta de compromiso del liderazgo político. Por ejemplo, en estos días uno no se ve a un liderazgo político luchando, por ejemplo, por el tema de las vacunas anti-COVID que se está manejando en todo el mundo, que la preocupación en todo el mundo es cuándo me toca la vacuna, cuántos se están vacunando por día, cuál es la tasa de vacunación que se está manejando. Y en Venezuela no se sabe si va a haber vacunación, pero tú no ves al liderazgo político opinando sobre eso, ni sobre aquello, ni sobre lo otro.
¿Cómo ve usted la situación del liderazgo político en Venezuela? Mira, a pesar de que yo soy hijo de merideño y no soy andino, te voy a decir unas cosas. Nosotros utilizamos el calificativo de líderes, liderazgo, Ajá, con mucha tranquilidad. cierto. En Venezuela, los líderes hay que buscarlos en dónde está. Ese liderazgo político tradicional no existe. Los partidos políticos de la Cámara del Interinato no representan ni el 10 o el 15% de la opinión de los venezolanos. Hoy, curiosamente, compiten con Maduro en falta de respaldo y popularidad. ¿Y eso por qué es? Es porque han perdido legitimidad, entonces ya no son representativos, y eso lo han perdido por la falta de autoridad, la han perdido muchos ahora por la corrupción que comienza y nunca esclarecen. Bueno, ustedes estuvieron al lado en el propio estado Táchira, yo estaba del otro lado en Cúcuta, estuve, por cierto, en la frontera, en el puente, y mientras me entrevistaba la televisión de los narcos venezolanos, y yo estaba pisando territorio venezolano porque había una raya amarilla y estos veían los guardias nacionales habían puesto su propia barrera más dentro del territorio venezolano. Y yo, que estaba del territorio colombiano, estuve un rato conversando dentro del territorio venezolano. Y ahí uno podía perfectamente darse cuenta de que lo que sucedió esos días, aparece un diputado muerto o el primo muerto del otro en una casa de prostitución, y oye, y no pasa nada. Y este tipo era presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de un partido político, del mismo del presidente del interinato, y no le pasó nada. Ha debido haber en ese caso una condena moral muy fuerte Pues que, dentro de las filas de la oposición. Eso no ocurrió. Pues claro, no, es que hay una solidaridad automática. Ahí está el amigo Saab. El señor Saab le han dado el certificado de buena conducta. ¿Y quiénes se lo dieron? La Comisión de Contraloría, que siempre ha manejado voluntad popular, incluso tuvo Guaidó, ¿cómo se llama el otro? Freddy Guevara, y ahora este que tuvo el problema justamente que el Táchira. Entonces, ¿tú crees? El mundo es muy pequeño. Las redes sociales son globales. Y el mundo, los americanos, los europeos, conocen perfectamente bien. No hay que decirle quién es fulano de tal y cómo se comporta. Resumo. Cuando tú ves todas esas cosas, y eso lo ven también los venezolanos, la falta de confianza es la base. Para mí, el obstáculo mayor que nosotros tenemos para el rescate de nuestra libertad es el comportamiento de esos que dejaron ser líderes y están convertidos buscando opciones, pedazos de algo que no existe, tratando de sobrevivir, porque no tienen otra manera de sobrevivir que no sea tratando de ejercer el monopolio de una franquicia electoral que no tiene ya ninguna trascendencia. Doctor Arria, hay algo que me gustaría comentarle, y aquí con mi compañero Fidel, que creo que se va a sorprender, y es lo siguiente. No sé, yo pensaba que el comportamiento propio de la oposición venezolana es muy parecido al de los capos de los campos de concentración, los carceleros judíos que golpeaban a su propio pueblo y los llevaban a las cámaras de gas, sirviéndole a los nazis siendo ellos judíos. A mí me parece que el comportamiento de la oposición es algo muy parecido. Terrible. Perdóname la comparación. Es trágico. Y te repito, el principal obstáculo que tenemos nosotros es el movimiento de los que quieren acomodarse. Han vivido en una cohabitación, en una coexistencia durante muchos años, de la cual solo se han beneficiado grupos de ellos y el país se ha perjudicado. Y si yo fuera un dirigente alemán o norteamericano, inglés, y digo, bueno, fíjate, estos venezolanos tienen una asamblea, nombran embajadores, tienen hasta un canciller, tienen un presidente interino, pero también tienen un verdadero presidente que es López, que es el gobierno central. Entonces, bueno, estos tipos, en una tiranía no existen todas estas cosas. En una tiranía no existen ni embajadores ni cancilleres en un solo gobierno. Entonces, dan la idea, una imagen falsa que no nos sirve para nada de que tenemos un gobierno. No, no tenemos ningún gobierno. Es una ficción institucional que tiene una sola validez para mí, de que se reconozca institucionalmente al encargado de esa
del gobierno interino, porque eso nos permite controlar ciertos recursos y activos que Venezuela tiene en el exterior. Pero fuera de eso, más nada. Bueno, qué cuadro, pero es una realidad. Por eso nos gusta hablar con usted, porque es muy agudo y no podemos perder la oportunidad, doctor Diego Arria, de tenerlo a usted con esa mente y perder la oportunidad de preguntarle, no sería perdonable. ¿Cómo ve a usted el rol que debería cumplir el Estado Táchira en el desarrollo económico de Venezuela, siendo el punto de contacto por excelencia de frontera con el Pacto Andino, no solo con Colombia, de una región, el Táchira, que tiene un potencial enorme y que desde hace más de 5 años tiene la frontera cerrada, los puentes bloqueados con contenedores desde febrero del año 19, y aquí no pasa nada, la frontera sigue cerrada. ¿Cómo vamos a desarrollarnos? ¿Cómo ve usted el rol del Táchira? ¿Cuál debería ser? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Yo siempre he tenido una idea muy particular y muy precisa del rol del Táchira, ya no solo para Venezuela. Yo siempre he dicho que San Cristóbal, por ejemplo, es la puerta a Sudamérica. O sea, nuestra entrada al resto del continente es por el Táchira, es por San Cristóbal. Si eso es así, como la gente que pone a la entrada de su casa, no la tiene hecho un desastre, sino que la acomoda, tú entras a las casas, generalmente la gente, no importa cuán humilde sea, la parte más limpia de la casa es la entrada, la más bonita es la entrada. Bueno, nosotros en vez de haber convertido esa puerta en un ejemplo para el resto, es decir, esta es la carta de presentación, el Táchira es la carta de presentación de Venezuela con Sudamérica, pero nunca lo han entendido así los gobernantes. Curiosamente, ni el propio Pérez Jiménez, un poco mi amigo Carlos Andrés, siendo los dos tachirenses, pero eran en concepciones muy pequeñas. Yo lo veo como una cosa grande. Yo creo que, por ejemplo, el mejor hospital de Sudamérica ha debido estar en la frontera, hecho entre venezolanos y colombianos, el mejor centro de investigación, un gran centro universitario, grandes colegios, para entonces y entonces crear grandes, no solamente grandes centros industriales, sino el tema de la educación, de la salud, todas esas áreas. Para mí, el Táchira es el punto central para nosotros integrarnos con el resto de Sudamérica. Oye, yo desgraciadamente tengo que entrar a otra conferencia y no voy a poder ser, pero me ha complacido muchísimo poder conversar con mis paisanos andinos. Muchas gracias. Ha sido un honor para nosotros también, doctor Diego Arria. Muchas gracias por su atención a nuestra invitación y por su deferencia. Dios quiera, lo seguiremos invitando para seguir conversando temas profundos con usted. Muy agradecido. Un fuerte abrazo y perdóneme que esté tan informal, pero estoy en República Dominicana, estoy en el proceso de escribir, estoy vestido para escribir, no estoy vestido para dar charlas. Un abrazo fuerte a los dos. Muchas gracias, doctor. Está usted en su casa. Feliz día. Gracias. Bien, amigos, estuvimos hablando con el doctor Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y ex gobernador de la ciudad de Caracas, ex ministro de Turismo y un hombre muy conocido a nivel mundial, además. Un hombre muy profundo. Muchas gracias, doctor Arria, y ha sido un gusto tenerle para todos ustedes aquí en Global Radio 106.7 FM desde el Táchira para el mundo. Y así terminamos el programa del día de hoy. Nos acompañó el doctor Arria durante 20 minutos por lo menos, hablando en directo para todos ustedes sobre la visión que hay de Venezuela, del problema venezolano en el mundo, y sobre todo cómo lo ve él bajo su óptica. Queremos despedirnos agradeciéndoles la sintonía por el día de hoy y estuvimos trabajando con ustedes Fidel Ravelo con el certificado 52.800 de locución de la Universidad Central de Venezuela, y Gerardo Moreno con el 52.790 también de la Universidad Central de Venezuela. Muy popular esa universidad, ¿no? Bastante, al menos en el mundo de la locución. Los invitamos a escucharnos mañana a partir de las 0600 horas, 6 de la mañana, hasta las 8, 120 minutos de información. Nos despedimos. Feliz día para todos. Cuídense mucho.